noches, es un gusto volver a verlas, muchas caritas, gracias a Dios que nos permite reunirnos en la nochecita, tener este tiempo para seguir aprendiendo. Yo no soy la que enseño, simplemente soy un canal y espero ser de bendición, de toda la enseñanza que Dios quiere darnos en esta noche y que seguramente con la certeza de que si lo hacemos va a ser de bendición en nuestra vida. Entonces, pues vamos a comenzar. Hoy nos toca, estamos basándonos en el libro de Elizabeth George, de Una mujer conforme al corazón de Dios. La vez pasada veíamos 2 temas, ahorita los vamos a dar un repaso, y hoy vamos a ver otros 2 temas, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos, y antes de empezar a ver las citas, yo quisiera platicarles que, bueno, tengo 3 nietas, 2 de mi hijo, y ahorita una nenita de mi hija que tiene 4 meses. Y entonces, viendo esos milagros de Dios tan chiquita y cómo necesita respirar, necesita comer, necesita descansar, se van fortaleciendo todos sus órganos internos, todo externamente también, va reconociendo, de alguna manera se comunica aunque no sea hablando, ¿no? Entonces es algo asombroso y esto lo traía yo haciendo una comparación con el nacimiento espiritual, ¿sí? Así como el crecimiento de un bebé recién nacido, lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Cuando nacemos de nuevo, desde luego espiritualmente, es una vez que nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Pues porque lo caracterizaba el pecado. Tal vez puedes decir, bueno, es que yo no he matado a nadie, yo no robo, pero tenemos falta de perdón, tenemos malos pensamientos, hay muchos hábitos que no están alineados a la palabra de Dios. Y cuando reconocemos este hecho, el evento que Jesús vino a dividir la historia, ¿verdad? Estamos en el 2021 después de Cristo. Bueno, pues cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar, estaba en una cruz en vez de nosotras, poniéndose en lugar nuestro, para no ser condenados. Y es cuando se da ese nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, para nacer de nuevo, pues necesitamos lo que pasa en el recién nacido. Entonces, quisiera recordar en la palabra ese texto bíblico tan importante que es Juan 3:16. Y si alguien lo puede, vamos a estar leyéndolo. Entonces, bueno, primero, el tema es un corazón comprometido a orar, ¿sí? Entonces, y vamos ahí está, el punto 3, porque la primera vez, el primer tema fue un corazón que busca a Dios. El segundo tema fue un corazón que permanece en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 2 temas más. Entonces, este es un corazón comprometido a orar y este recordatorio era esa comparación de lo que necesita un bebé a lo que necesitamos quienes hemos nacido de nuevo. Y ese Juan 3:16, si alguien me gusta leerlo, por favor. Ali, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Espérame, es que me estorba aquí. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está mal. Bueno, lo leo como es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gracias. Ahí está resumido lo que llamamos el evangelio, ¿sí? Dios nos ama tanto, o sea, es un amor incondicional, es un amor eterno en el que podemos confiar y ama al mundo, ¿sí? Y entonces Él dio a ese Hijo unigénito que es nuestro Señor Jesucristo para que si creemos, eso es la fe, no nos perdamos y tengamos esa vida eterna, ¿sí? Entonces, una vez que creemos esto, claro, previamente nos arrepentimos,
le confesamos a Dios nuestro pecado y le decimos a nuestro Señor Jesucristo que sea el Señor y Salvador de nuestra vida, es cuando nacemos de nuevo. Y entonces, así como los niños, necesitamos, ¿qué va a ser la leche? Un bebé necesita la leche, es fundamental para crecer, ¿no? Y más aún la leche materna. Bueno, también el que nace de nuevo espiritualmente. Dice Primera de Pedro 2:2. Gina, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Sí, Primera de Pedro 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, dice desear. Un bebito, sobre todo recién nacido, pues quiere comer a cada rato, ¿verdad? Y él desea, está ávido, lo dejas 2, 3 horas recién nacido, es mucho tiempo para el bebé. Entonces así nosotras, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, venimos a Cristo, que Dios va formando ese deseo, ¿sí? De venir a instruirnos. Y la leche espiritual, ¿qué creen? Es la palabra de Dios. Lo que veíamos la vez pasada, esa permanencia en la palabra de Dios, y es lo que nos va a permitir ir creciendo. No, sí para salvación, bueno, para establecernos en la salvación, porque somos salvos por Cristo, pero una vez que somos salvos, tenemos que crecer y solamente es a través de la palabra de Dios. Y el descanso, un bebé duerme todo el tiempo. Bueno, nosotros podemos descansar en esas promesas que Dios nos muestra en su palabra. Y luego vamos a ver la respiración, ¿verdad? Un bebé si no respira, bueno, cualquiera de nosotros, aún en este tiempo tan complicado que se ven afectadas las vías respiratorias. Pues, ¿qué creen? La respiración vendría a ser la vida de oración. Entonces, vamos al otro versículo. Dianita, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es Dios diciéndonos este texto extraordinario. Clama a mí, en las buenas y en las malas, en todas aquellas situaciones que nos rebasan y que no nos puede ayudar un médico, un terapeuta, un psiquiatra. No, esto va más allá. Entonces dice el Señor que clamemos, esa es la oración, y Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas maravillosas de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Y también vamos, aparte de esa respiración que es la oración, el bebé se necesita ejercitar. Nosotros también necesitamos ejercitarnos, ¿verdad? No importa el tiempo que tengamos, mucho, medio o poco, siempre es ese seguir creciendo en Cristo. Y eso es lo que constituye la obediencia. Entonces vamos a ver el otro versículo. Bueno, entonces ahorita ese es el otro tema que vamos a estar viendo en la obediencia. Pero bueno, vamos a centrarnos al tema concretamente de la oración. Es la oración, un corazón comprometido a orar. Ese corazón, conforme al corazón de Dios, es ese corazón que se compromete a estar orando. Y el primer punto de este tema es que la oración se basa en una relación. Vamos a hablar un poquito de las relaciones. Miren, Dios nos creó para ser personas sociales, para que nos relacionemos. Dios no nos creó para estar aislados. Como dicen por ahí, ¿no? No somos llaneros solitarios. Y entonces, desde que nacemos, imagínense si dejan un bebé solo, pues, ¿quién va a suplir sus necesidades? Y empieza esa relación o con sus papás o con quien lo va a crear, y luego la escuela, y luego el trabajo, y luego en todos los ámbitos y en todas las áreas nos relacionamos. Desafortunadamente, el mundo en que vivimos se había ocupado, sobre todo antes de la pandemia, se había ocupado más en lo material, en un trabajo y olvidándose un poco de la familia, ¿sí? Perdiendo esa relación con la esposa, con los hijos con los padres, etcétera. Entonces esas relaciones se van quebrando, se van rompiendo
y desde luego que se debe a la ausencia de Dios en sus vidas. Porque cuando estamos en Cristo y venimos a la palabra de Dios, Dios nos habla que es primordial la relación. Y la relación más significativa que podemos tener es con Dios. Esa relación viva y eficaz, ¿sí? Y basada en ese amor, basada pues en esa relación. Esa relación es una relación vertical y va a determinar nuestras otras relaciones. Y entonces vámonos a Juan 1:12, es la cita que quiero que leamos. ¿Sí? ¿Alguien la lee? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas gracias. Así es. Dice, a todos los que le recibieron. ¿A quién hemos recibido? A Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y creemos en su nombre. Entonces, ¿qué creen? Eso nos hace hijos de Dios. Mientras no venimos a Cristo y reconocemos esa obra portentosa que hizo en la cruz, pero que no quedó muerto, sino resucitó, no podemos tener esa relación con Dios. Ha sido estorbada por el pecado. Y entonces, a través de Jesucristo se restaura esa relación con Dios y ¿qué creen? Nos hace hijas de Dios. ¡Qué increíble! Tenemos un Padre celestial que no sé si se parezca a tu papá terrenal. Hay papás terrenales amorosos, cuidadosos, que han cumplido con ese rol establecido por Dios en su palabra. Pero hay papás que desafortunadamente no. Culturalmente se da esa cuestión, ¿no? Muchas veces abandono de parte del papá, pero Dios es diferente. Entonces tenemos ese Padre Celestial que nos va a abrazar, que va a estar al cuidado de nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y entonces es esa relación que iniciamos con Dios. Es algo hermoso. Pero, bueno, para que haya esa relación, pues vámonos un poquito al ese proceso que aprendimos desde la secundaria, ¿no? Que está el emisor, hay un mensaje y el receptor. En este caso, bueno, yo estoy haciendo la emisora, hay un mensaje y está el receptor, que son cada una de ustedes. Depende de que yo sea muy clara para que este mensaje llegue correcto, ¿sí? Bueno, pues entonces, muchas veces, el emisor no se comunica bien. Y entonces empiezan los problemas, ¿no? En nuestros diferentes roles, como hijos, como papás, en un trabajo, en una escuela, en fin, no nos comunicamos y entonces hay problemas en el mensaje. Y entonces somos estorbados y empieza a haber muchas suposiciones falsas y nos estorba. Y por lo tanto no llega el mensaje al receptor, que no escucha, no entiende o no quiere entenderse. Bueno, pues, ¿qué creen? Así igual es con Dios. Él establecemos esa relación y Dios en un momento dado viene a ser ese emisor. Dios nos habla a través de su palabra, pero ¿qué creen? No nada más es un monólogo. Dios quiere un diálogo. Entonces, así como Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Si la palabra de Dios la abrimos una vez al mes, pues entonces esa relación no se está cultivando, no se está enriqueciendo. Y si no oramos, pues también pasa lo mismo. Entonces, qué claro es Dios, ¿no? Nos habla a través de la palabra de Dios, de su palabra, y nosotros le hablamos, nos comunicamos a través de la oración. Entonces, es ese hablar con Dios. Bueno, entonces, ese es el número 1, es esa relación. Ahora, número 2, la oración es vivir en una dependencia de Dios. Leemos el versículo. Ajá, por favor. Edna, ¿nos ayudas? Perdón. Sí. Edna, ¿nos ayudas a leer, de favor? Sí. A ver, buenas noches. Es Salmo 121, 1, 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es.
¿Cuántas veces nos hemos sentido aisladas, nos hemos sentido solas, aunque estemos hasta en un estadio, ¿no? El sentirse sola no depende si estamos rodeados de gente o no. Y es cuando Dios se hace presente en nuestra vida y es a través de la oración que podemos alzar nuestros ojos. Dice, ¿de dónde? ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿Sí? Y entonces está hablando de una dependencia. ¿Qué es la dependencia? Por ejemplo, nuestros hijos, bebecitos o más grandecitos, pues dependen de los papás o de quien esté con ellos, ¿no? Para darles de comer, para llevarlos al baño o enseñarles, para taparlos, para estar ahí, suplir en este caso sus necesidades físicas y aún emocionales. Bueno, pues así Dios, nuestro Padre Celestial, quiere esa dependencia, que le necesitemos, que digamos, es que no puedo actuar yo solita, ¿no? Hablábamos de muchas veces uno de los principales estorbos es que esta sociedad nos ha querido hacer autosuficientes, ¿no? Y siempre decimos, yo puedo, yo no necesito a nadie, yo solo. Y eso, cuando venimos a la palabra de Dios, no es bueno, porque primero necesitamos a Dios y después necesitamos a la gente que nos rodea. Y entonces luego estamos en el orgullo o en la soberbia de no necesitar a nadie. Y no debemos dejar ayudar, pero primeramente por nuestro Dios. Y entonces, si así como un hijo necesita esa dependencia con sus padres, así nosotros necesitamos desarrollar esa vida de oración significativa. O sea, importante. Como dice el pastor, necesitamos hacer una oración intencional, un compromiso, ¿sí? Ahora, no me refiero a la oración nada más cuando antes de comer, vamos a dar gracias por los alimentos, y luego se vuelve mecánica. No. Dios quiere una oración inteligente, una oración no necesita ser larga, no. Cortita pero concisa, significativa, de todos los días, pero además un tiempo específico para orar. Muy bien, entonces vámonos al otro punto, por favor. El número 3. Entonces, si van, no sé si les decía yo que la vez pasada que se pusieran cómodas, que podían tener ahí un vasito de agua, de café, de té y unas notas, porque sí es importante anotar, ¿no? Entonces, hemos visto que la oración primero se basa en una relación. La oración refleja la dependencia de Dios y este tercer punto, la oración enriquece nuestra comunión con Dios, desde luego, basado en la confianza, ¿sí? Esa es estar, como les decía, no es un monólogo, sino es Dios nos habla y nosotros también le oramos, nos comunicamos, ¿sí? Y entonces comunión es estar juntos, estrecha esa comunión, y más aún con Dios, que es un Dios fiel, que es un Dios amoroso, que nos pueden fallar todas las personas, aún los que más amamos, pero Dios nunca nos falla, así que podemos tener esa seguridad. Entonces, ahora yo antes de pasar al texto, muchas veces las mujeres actuamos basados en los sentimientos. ¿A poco no? Bueno, yo sí. Y entonces nos apresuramos, ¿sí? Empezamos a sentir, tal vez ni es real, y nos apresuramos. ¿Y qué creen? Obviamente nos vamos a equivocar. Y va a haber consecuencias, ¿verdad? Definitivamente. Esto estorba el tomar decisiones en la voluntad de Dios. Sí, entonces, que debe de estar basada en la oración. ¿Cuál es el otro versículo, por favor? Ajá, entonces, alguien que... Yola, ¿nos ayudas a leerlo de favor? Sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué extraordinaria es la palabra de Dios. Él está ahí, Dios no se aleja, pero nosotras tenemos que acercarnos a través de la oración y dice confiadas, ¿sí? Y vamos a alcanzar misericordia por
a través de nuestro Señor Jesucristo, y es el que nos va a dar ese socorro. Pues había una cita que olvidé que estuviera en la diapositiva, pero se las leo, es primera de Juan 5, segunda de Juan 5, 14, 15, bueno, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en nuestro Dios, a través de Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha. Tal vez no lo vemos de manera tangible, pero Él está y Él nos oye. Ahora, también quisiera comentar que muchas veces no nada más los sentimientos nos estorban a las mujeres, sino el tomar decisiones, ¿no? Decisiones en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en la cuestión de amistades, de diversiones, en todo. O sea, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación, y como Dios nos creó, Él sabe cómo debemos de vivir. Y esto está en la palabra de Dios, y es como entonces nos instruye. Pero tenemos necesidades y peticiones, y entonces se las damos a conocer a través de la oración, ¿no? Las mujeres sin Cristo hablan de una baja autoestima a causa del pecado. Puede haber el temor, la culpa, el enojo, el desánimo, la ansiedad, etcétera, ¿verdad? Pero la diferencia debemos hacerla nosotras las mujeres que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, porque entonces sabemos que eso de la autoestima para nosotros no es, o sea, nuestro valor está en que Jesús murió en una cruz por cada una de nosotras. Eso es lo que me hace, lo que nos hace valiosas. Entonces, ahí es donde podemos depositar nuestra confianza plena en Dios, no en nosotros mismos, porque nos vamos a enfermar, porque nos vamos a morir, porque nos cansamos, porque, o sea, no puede ser en nosotros mismos, tampoco en otras personas. Las otras personas también nos pueden fallar, tampoco en los bienes que poseemos, porque tampoco eso te va a dar la seguridad en la confianza o en tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos que acudir a nuestro Dios, eso es bien importante. Ahora vámonos al punto 4, ¿sí? Dice, la oración enriquece una vida de santidad. ¿Saben por qué? Cuando venimos delante de ese Dios santo, 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 imagínense algo bien blanco, y nosotros los seres humanos somos pecadores, ¿sí? Entonces, a través de Cristo, Él nos perdona, pero aún en Cristo no practicamos el pecado, pero sí llegamos a caer, ¿sí? Por ejemplo, la mentira. Yo acudí a la mentira y luego una mentira me llevó a otra mentira, y eso es pecado delante de Dios. Dios quiere que hablemos en verdad, ¿sí? Entonces, yo confieso delante de Dios y acepto a mi Señor Jesucristo. Él a través de la palabra me va guiando, a través de la oración le voy pidiendo que por favor me ayude, y yo me voy alejando de la mentira, ¿sí? Y entonces eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, en aquellas nacidas de nuevo, en los que estamos en su palabra y en la oración. Entonces esa vida de santidad, no perfectos, pero sí empezar a vivir, a quitar aquello que nos estorba, a quitar aquellos hábitos pecaminosos, a quitar aquello que no está alineado a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la otra cita, por favor, la otra cita. Leti Sánchez, ¿nos ayudas? Por favor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es. Entonces, gracias, así es nuestro Dios puro. Y nosotros que tenemos esa esperanza de Cristo en nuestra vida, de vivir una vida aquí en santidad y que vamos a ir a una vida eterna, vamos en ese camino de estar trabajando en eso, de ser transformadas en nuestra mente, en nuestras acciones y en toda nuestra manera de vivir. Y el pecado es muy grave, el pecado estorba nuestra relación con Dios. Entonces luego oramos y dicen, las oraciones llegan al techo. Pues sí, porque tal vez
no estás llevando esa vida que Dios quiere. No es condicionado, pero Dios quiere ver esa respuesta en cada una de nosotras, ¿sí? Y entonces, si caemos en errores, si nos equivocamos, pues Dios nos ofrece, Él nos dice cómo arreglar eso. No es para que sintamos culpa y no, ya pequé, entonces ya mejor, ya Dios no me quiere, ya mejor me voy. No, Dios siempre va a estar ahí con los brazos extendidos. Y dice la cita de Juan, de la otra, por favor, de Juan 1:9. Si quieren, yo la leo. Yo la leo. Sí, gracias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven cómo es esa dependencia, cómo es esa relación? Porque es tan natural, este cuerpo peca. Sí, es más fácil portarse mal que portarse bien. Estamos en un mundo en donde nos dice ideas, en una sociedad nos dice ideas contrarias a los principios bíblicos. Y luego nos distraemos y nos dejamos ir y entonces ya andamos manejando conceptos y situaciones. No. Entonces tenemos que venir a esa dependencia con nuestro Dios, reconocer, Dios, estoy errada, me estoy desviando, me estoy distrayendo, perdóname, es ser específicos y dice que Dios es fiel y justo y que sí nos perdona para seguir creciendo como ese bebé, para seguir fortaleciéndonos. Muy bien. Y el número 5, el punto 5, es la oración enriquece nuestras relaciones. Así como vimos nuestra relación con Dios, pero pasa algo hermoso. Esa línea vertical se manifiesta en lo horizontal. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos en esa permanencia en la palabra y en la oración, Dios empieza a actuar en nuestras relaciones, con ese esposo de ser la ayuda idónea, con esas relaciones con los chicos si es que no estás casada, como padres hacia los hijos, con los amigos, en el área laboral con un jefe, en la escuela, pues recibiendo la instrucción del maestro, o sea, empieza a enriquecer nuestras relaciones. La gente no cambia, sino las que cambiamos somos nosotros, que empezamos a estar en esa dependencia con Dios y Él empieza a cambiar nuestra vida y a ser esas mujeres con un corazón conforme a su corazón. Y bueno, en la Biblia hay muchísimo, hablaríamos de la oración, yo creo que 3 horas, pero bueno, aquí es un tiempito de tratar los puntos más importantes. Y Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento escribió más de 13 cartas a las iglesias, y Pablo era un hombre de ejemplo de oración. Y bueno, la cita que puse es Filipenses 1:3. Clau, ¿nos ayudas a leerla? Sí, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo siempre se preocupaba por los demás. Él no estaba ensimismado en él, no estaba siendo egoísta. Como dice mi pastor, no somos personas que creemos que vamos al supermercado, ¿no? Señor, necesito un carro último modelo, Señor, necesito esto, necesito el otro, hacemos nuestra lista. No es así, ¿no? Entonces, sí es peticiones personales, pero también es peticiones por los que nos rodean. Y entonces empezamos a pedir más por los demás y Dios se ocupa de nosotros. Entonces, la oración primeramente debe de contener la alabanza, el exaltar a nuestro Dios, que Él es amoroso, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que es consolador, que es misericordioso, o sea, los atributos de Dios, exaltar y darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros a través de Jesucristo. Luego tenemos que confesar. Ayer estábamos en una reunión de oración, ¿no? Y se decía que a veces sabemos qué pecado hay en nuestra vida y hay que confesar, pero luego hay pecados ocultos que luego ni nos damos cuenta. Entonces ahí tenemos que orar por esos pecados, que Dios nos los manifieste. Yo hoy tuve una experiencia, fíjense, justo hoy en la mañana tuve una experiencia de que recibí un mensaje y estaba yo deprisa y ¿cómo se dice? Lo contesté y ya, y después me volvió a hablar, volví a recibir y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces lo repasé y ¿saben qué? No fui atenta.
justificándome en que estaba yo deprisa. No es cierto. Tiene uno que estar ahí de, a ver, Dios, ¿qué quieres en mi vida? Nunca hay que estar en ese apresuramiento, en ese estrés, porque entonces nos vamos a equivocar y se van a entorpecer nuestra relación con Dios y con los demás. Así que lo confesé y me hizo ver de que, a ver, Natalia, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa lo que esté pasando, hay que tener esa paz. Y entonces eso va a repercutir en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Entonces, alabar a Dios, confesar, agradecer. Tenemos tanto que agradecer. Si tú en la mañana lo primero que haces al abrir los ojos es decir, gracias Dios que me das este aliento de vida y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. No que luego nos abrimos los ojos y, ay, es que los niños a la escuela, es que por línea, es que la comida, es que esto, es que ya nos involucramos en el ajetreo y nos perdimos de ese dar gracias, de esa gratitud. Y luego las peticiones, desde luego, las peticiones personales y las peticiones de los otros. Y bueno, ahora vamos a la práctica. ¿Se acuerdan de Santiago? Dice, el que está en la perfecta, si estamos en la palabra de Dios, dice, no solamente ser oidores, sino hacedores. Muy bien, la práctica, lo ponemos, por favor, y que también me los lean, para que no se cansen de oír mi voz. A ver, ¿qué dice? Pita, ¿nos ayudas ahora a leer, por favor? Ajá, ¿sí? ¿Sí lo leen? ¿Sí estás por ahí, Pita? ¿O Leti Buenas noches, Valadez? sí, yo lo leo si gustan. Establecer un tiempo de oración a solas con Dios, elaborar un diario de registro de peticiones y respuestas de Dios, orar con fidelidad y perseverancia. Ahí está, muy claro. De nada sirve haber escuchado, si no, pues lo ponemos en práctica. A establecer ese tiempo con Dios. No digo la oración que luego hacemos continua, ¿no? Que cuando vamos al súper, Dios ilumíname para hacer una buena administración de mi dinero, del cuidado de mis hijos, el cuidado del esposo, el cuidado de mis amigas, no. Esa es una oración específica, ese es tu tiempo a solas con Dios. Elaborar un diario, eso es muy hermoso. Yo luego ahí me cuesta, luego lo dejo tengo la oración, pero no la anoto. Y eso es muy lindo, porque entonces en un cuadernito pones tus peticiones, tanto personales como por los demás. ¿Y qué crees? Después anotas la fecha de la respuesta de oración. A veces Dios va a decir sí en forma inmediata. A veces va a decir no, porque no nos conviene, no es conforme a su voluntad. O a veces va a decir, espera, no es el tiempo. Pero Dios siempre escucha y orar con esa fidelidad y perseverar. Si se me fue el día y no lo hice, bueno, que en la noche o al día siguiente, y no dejemos de hacerlo. Y bueno, hasta aquí terminamos con este tema de la oración. Un corazón comprometido a orar. ¿Sí? Bueno, pues entonces respiremos, no nos cansemos, vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Entonces, el cuarto tema es un corazón que obedece a Dios. Llegamos a un aspecto fundamental. Claro, si leemos, permanecemos en la palabra de Dios, si permanecemos en la oración, esa obediencia se va a dar. Cuando queremos obedecer sin saber qué instrucciones nos da Dios y sin que tengamos esa dependencia, pues es cuando nos vamos a confundir, ¿no? Y fíjense que antes ya de pasar a los puntos, la mejor ilustración que se me vino a la mente es con respecto a los hijos, ¿verdad? Nosotros como mamás, y las que no son mamás, pues acuérdense cómo fueron con sus papás. Y entonces damos instrucciones, tal vez hasta muy insignificantes, que tiende la cama, que lava los trastes, que tira la basura, que no te estés tanto tiempo en el celular, etc. Pero, y bueno, ¿obedecen o no obedecen? No vamos a levantar manos.
eso se vuelve algo muy complicado con los hijos, ¿no? Vamos a tener un tema que vamos a hablar de los hijos y bueno, ahí nos vamos a extender. Pero aquí estamos hablando de la obediencia. ¿Y qué pasa, no? Y fíjense que así nos quejamos de los hijos, pero muchas veces como nosotras, nacidas de nuevo, somos esas hijas de Dios, ahora, ¿cómo estamos obedeciendo? Cuando nos dice Dios, no, no es por aquí, es por acá. Entonces, así es igual. Entonces, pues tenemos que venir a esa obediencia, ¿no? Ahora, esas acciones que les mencioné, de tira la basura, haz tu cama, pudieran no ser tan importantes, pero ¿qué creen? Muchas veces la desobediencia empieza a darse en la educación desde temprana edad y se convierte en un hábito pecaminoso y entonces empieza a determinar nuestra manera de vivir en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo, un semáforo, ¿no? Hay personas que no obedecen la instrucción de un semáforo. Dice verde pasa, naranja pasa y rojo métele más para que pases. ¿Y qué sucede? Pues accidentes terribles, ¿no? Desde ahí se ve una obediencia a una cuestión que ya está estipulada. Es un instructivo para andar en un carro, ¿no? Luego, por ejemplo, pues la instrucción en la cuestión de la salud, ¿no? Que ahora es tan importante. El cubrebocas, la sana distancia, no ir a lugares donde hay muchas personas, porque Dios nos cuida, claro, claro que sí, pero no va peleado con la prudencia. Y también habla de que tengamos que obedecer a nuestras autoridades, ¿sí? Entonces, es como si, me voy a aventar al precipicio, y entonces no me va a pasar nada porque Dios me va a cuidar. Eso es desafiar a Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios lógico. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿no? Y bueno, les digo, hay muchos ejemplos, ¿no? La instrucción a un maestro, a tu jefe en el trabajo, a tu pastor en la iglesia, y todo nace a partir de ese corazón que tal vez no quiere obedecer. Entonces, tenemos que cambiar ese chip y venir a la obediencia a Dios, y entonces vamos a obedecer en otras áreas. Entonces, Dios nos da la oportunidad de ejercitar la obediencia porque nos da ese libre albedrío con que fuimos creados. La obediencia es una decisión que cada una debe tomar y llevarla a la práctica. Entonces, vamos con los puntos, por favor. El primer punto es, la obediencia es fundamental para andar en la voluntad de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que constituye la Biblia, una traducción de obediencia es oír, escuchar. Esto quiere decir prestar atención a lo que se escucha, ¿sí? Entonces, la obediencia significa una acción, una respuesta activa de lo que se oye. Y no solo es escuchar pasivamente. Si nada más escuchamos pasivamente, entonces no hubo ese cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, escuchar la voz de Dios, ¿cómo la escuchamos? A través de la palabra, ¿sí? Dios nos está hablando. Entonces, al escuchar la voz de Dios es para obedecerla, ¿sí? Y pues a lo largo de la Biblia vemos hombres y mujeres que decidieron obedecer y otros decidieron desobedecer. Pero vamos a ver primero una cita del Salmo 48. Marce, ¿nos ayudas a leer, de favor? Sí, claro. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No lo pudo leer más que Marce, porque ella conoce esa voluntad de Dios en su vida, ¿no? Entonces, nos agradamos de la voluntad de Dios y que no siempre es fácil, porque a veces nosotros queremos una cosa y Dios tiene establecido otra, porque sabe que lo que queremos no es y que no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y dice, y tu ley, su palabra está en nuestro corazón. Y como les decía, hay hombres y mujeres que decidieron obedecer y otros no. Pero bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver el valor de la obediencia para Dios, ¿no? Y nos vamos a remontar a Deuteronomio, bueno, un comercial. Si quieren estar los domingos en donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, el pastor está compartiendo, se está compartiendo de manera general Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, que es todo un libro que habla acerca de la obediencia. Pero vamos a leer específicamente.
Carlita, ¿me ayudas a leer? Yo, ¿verdad? Ahora Sí. pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Así es, gracias, Paquita. Pues entonces aquí estaba dirigido al pueblo de Israel, pero eso se extiende ahora a través de Cristo a todos, aunque no seamos judíos, ¿no? Y entonces Dios habla a través de estatutos y decretos y dice, para que los ejecutéis. ¿Qué es eso? Obediencia, ¿sí? Y que no vamos a añadir a la Biblia ni vamos a disminuir, que tenemos que guardar esos mandamientos porque Dios lo ordena. Dios no da opciones, Dios lo ordena y Él es el que manda, bueno, si hemos nacido de nuevo, Él es el que manda en nuestra vida. Y luego vámonos a ver otra cita importante que da ese valor a la obediencia, que es Primera de Samuel 15:22. ¿Quién lo puede leer, por favor? Noemí, ¿nos ayudas a leer? Sí, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el Antiguo Testamento era a través de Dios implementaba los sacrificios, ¿sí? Y era una manera de adoración y de perdón de pecados, de expiación de los pecados, pero claro que después con Jesucristo Él se convierte en ese cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y entonces dice que no quiere ritos, que no quiere promesas sin cumplir, no quiere, Dios demanda obediencia, y no a medias, obediencia al 100, plena. Muy bien, ahora también vamos a ver dos clases de corazones, ¿sí? Que es muy importante. Y bueno, ¿alguien lo lee? Leti Valadez, ¿me ayudas? Sí, dice 1 Samuel 13:14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Desde luego que son versículos y tienen un contexto, pero bueno, luego en la medida que leemos empezamos a ver todo ese contexto, pero voy a explicar brevemente. Aquí está hablándole Dios a través de Samuel, que es un profeta, y le está diciendo a Saúl, el primer rey de Israel, que su reino no va a durar. ¿Por qué? Porque Saúl fue desobediente. Y entonces Jehová, Dios, se buscó un varón conforme a su corazón. De ahí viene el título que la autora usa. Y ese varón era el rey David, ¿sí? El rey David, que también desobedeció en algunas ocasiones y hubo consecuencias, pero él se tomó de la mano de Dios, confesó y enfrentó esas consecuencias, ¿no? Y entonces dice que ese David va a ser ese príncipe sobre su pueblo y que hará lo que Dios le mande, ¿no? Entonces, no mandé ese cuadrito, pero bueno, yo les voy a relatar. Entonces, voy a darles un contraste entre David y Saúl, dos corazones. Entonces, David era dócil a la voluntad de Dios. Saúl fue rebelde a la voluntad de Dios. David estaba siempre dispuesto a obedecer. Saúl estuvo siempre dispuesto a desobedecer. David siempre quiso servir a Dios. Saúl siempre se quiso servir a sí mismo. David quiso hacer la voluntad de Dios y Saúl quiso hacer su propia voluntad en lo que creía, sentía y él actuaba. Ya tendrán ustedes que leer en Primera de Samuel la historia de estos dos hombres, ¿no? Finalmente David tenía un corazón centrado en Dios, Saúl tenía un corazón centrado en sí mismo. David tenía un corazón comprometido y Saúl tenía un corazón impulsivo. Dios le dio a estos dos reyes designados por él
la oportunidad de guiar a Israel, pero tomaron caminos diferentes. David se acercó a Dios y Saúl se alejó a Dios. Entonces la pregunta en el aire es, ¿qué corazón deseas tener? ¿El de David o el de Saúl? Y se acuerdan de esa cita que vamos a estar nombrando siempre, Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien, entonces vámonos al otro punto, el segundo punto de la obediencia. La obediencia es una decisión que debe ser practicada, ¿sí? No es nada más un deseo y dejarlo para mañana, no, es hoy que debemos ya de obedecer, ¿sí? Y es personal. Finalmente nosotros no podemos hacer obedecer ni siquiera a nuestros hijos. Los hijos luego hacen las cosas porque pues, se las exigimos o los presionamos o porque no se les da tal cual, pero luego no lo hacen de corazón. Dios quiere esa obediencia que sea una decisión, pero de corazón. Y obviamente si es obediencia, tiene que ser practicada. Entonces, llevar nuestro corazón a la cruz, a los pies de Jesús. Ya no son nuestros planes, son los planes de Dios. Ya no son nuestros sueños, son los sueños de Dios. Ya no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Ya no es nuestra voluntad, sino es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a leer la otra cita. Antes de leerla, aquí manejé esta cita porque miren, la acción la antecede un pensamiento, ¿sí? Situaciones de pecado, el adulterio, la mentira, un asalto, o sea, cosas gravosas, y aún no tan gravosas, la soberbia, la envidia, el egoísmo, todo viene a partir de un pensamiento, se germina en nuestra mente, y es cuando dejamos y entonces se convierten en acción. Entonces esta de 2 de Corintios 10:5 es bien importante. ¿La leemos? María Asunción, ¿nos ayudas a leer? Claro que sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia y a Cristo. Eso es así. Gracias. De veras extraordinario. Tenemos que derribar argumentos. Hace rato Mari decía, es que yo traía como que otras cosas en mi mente, ¿no? Entonces hay que quitar eso, porque si no viene la palabra de Dios, no es. Entonces hay que derribar esos argumentos, esas cosas que tal vez nos enseñaron por tradiciones o por situaciones, o no porque fuera malo, sino simplemente se siguió una tradición, una manera. Entonces vamos a derribar todo eso y esa autosuficiencia. Entonces tenemos que venir que se levanta, que se opone al conocimiento de Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer es traer cautivo, ¿sí? A ver, sucede una cosa, me piden una opinión, hay que tomar una decisión. En ese momento, cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Digo, mi Señor, ¿tú qué harías? ¿Qué decisión tengo que tomar? Y oro, y entonces Dios me lo muestra. No es algo místico ni mágico. Dios te lo muestra a través de las circunstancias, tal vez a través de personas o a través de la paz. Y tú sientes no sientes, tú ves esa dirección de Dios en su palabra. Claro que si se opone a un principio bíblico, por ejemplo, tengo que perdonar, ¿sí? La falta de perdón es algo caótico que provoca amargura, que provoca muchas situaciones fuera de lugar, y Dios no quiere eso. Entonces tengo que venir y decir, ay Señor, sé que tengo que venir, tengo que perdonar, ahora llevarlo a la acción. Pero no estamos solas, Dios está con nosotros, Jesucristo lo hace y a través del Espíritu Santo. Muy bien, pasamos a otra cita. ¿Ok? Efesios. Entonces ya hablé del pensamiento que antecede a la acción. Ahora voy a hablar de las emociones. Las emociones estorban nuestra obediencia, ¿no? ¿Qué dice? Angélica Fernández, ¿nos ayudas a leer, de favor? A ver, yo lo leo, Nati. Dice Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, Vero. Fíjense qué importante esa primer palabra. No dice Dios, yo voy a quitártelo. No, Dios nos hace responsables. Dice, quítense aquello que no me agrada. Amargura que estorba, te contamina a uno y contamina a los que te rodean. El enojo, la gritería, la malicia. Y habría muchos otros, el temor, la culpa, el orgullo, la autosuficiencia, el desánimo, etcétera, ¿no? Quítense de eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debemos de obedecer? Dice, ser benignos unos con otros, bondadosos, misericordiosos, perdonándoos, ¿sí? Porque la gente, intencional o no, nos va a ofender, pero nosotros no tenemos que estarnos ocupando de eso. Nosotros tenemos que, si Jesucristo nos perdonó, entonces nosotros tenemos que ejercitar ese perdón, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo Dios nos lleva a nuestro pensamiento y a las emociones a vivir en obediencia, y entonces cuando obedecemos, esa acción le va a dar la honra y la gloria porque va a ser conforme a su palabra. Muy bien, vámonos a la otra, a la tercera. Dice, la obediencia debe de ser un deleite, ¿sí? Dios, ¿saben qué? Dios no nos la impone. Dios es un caballero. Te dice, y tiene que ser un acto voluntario de tu corazón si somos mujeres conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y tenemos que aprender a deleitarnos. Sí, no es fácil, porque a veces te dice, es que tienes que perdonar. No, pero ¿por qué? Es que me hizo, me dijo. Y Dios dice, perdón. Ay, pero cuando tengo mi corazón dispuesto, leo la palabra, oro, Dios lo hace posible y empiezo a entender que esa es su voluntad y después me deleito y después vienen cambios en mí y además luego también vienen cambios en las otras personas, ¿no? Sus mandamientos no son gravosos. Dios siempre nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, la vida cristiana es un aprendizaje continuo. No importa si tienes un día de nacer de nuevo, un mes, unos años o muchos años, siempre es un aprendizaje continuo hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Y tiene un propósito, vivir esa vida aquí como Dios le agrada. Entonces, tenemos que fortalecernos en nuestra fe, creer, confiar y obedecer. Y esto solo va a ser posible cuando hay esa comunión, esa relación con Dios en la palabra y en la oración. Entonces vamos a leer por último 2 salmos, por favor. Bueno, este salmo. Ajá. Lucy, ¿nos ayudas a leer de favor? Con todo gusto, deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es. Sí, deleitémonos. A ver, ¿con quién es la persona que te la pasas así increíble? Que ni quieres que el tiempo se agote y ya llevas 3 horas o 4 horas. Así debe de ser con Dios, ¿sí? Ese tiempo. Y dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Claro, conforme a su voluntad. Si pedimos cosas conforme a nuestra voluntad, pues Dios no nos la va a conceder porque sabe que nos va a hacer mal. Dios nos va a conceder, sí, las peticiones, pero lo que necesitamos. Y bueno, pues pasamos a la práctica. Ahora sí que la obediencia. Me faltaba. Era otro versículo de que nos deleitemos. Perdón, sí, el otro. Si gusta leerlo, leemos rápido. Ya no comento más. ¿Sí? Mari Millán, ¿me ayudas? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado es feliz, así que nos deleitamos en sus mandamientos. Bueno, ahora sí vamos a la práctica. La obediencia es práctica, así que vamos a la práctica. Entonces, vamos al inciso A para diferenciarlos de los puntos, que vamos con números. Entonces, el punto A, por favor, ¿sí? A ver. Ajá, dice, primero detectemos la desobediencia, ¿sí? Eso es bien importante. ¿En qué no estoy siendo obediente? Y entonces, ¿qué dice esta cita? Mirna, ¿nos ayudas a leerlo de favor? Sí, claro.
Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gracias, Petra. Entonces, fíjense, dice, examíname y conoce mi corazón. Muchas veces estamos acostumbrados a vivir en apariencia, ¿no? ¿Cómo te va? Muy bien. Todo perfecto, mi hijo, mi familia, todo. No. ¿Por qué? Porque no queremos que nos descubran nuestras debilidades. Vivimos de apariencia. Pero ¿saben qué? A Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestra mente, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que venir a esa oración, decir, examíname y conoce mi corazón, pruébame e indícame qué pecado hay para que yo pueda detectarlo y decir, en esto tengo que trabajar, en esto yo tengo que estar orando de manera específica. No nada más hay que orar, sí, Dios, pues tú ayúdame en la desobediencia, ay, porque soy muy desobediente. No, tienes que ser preciso, por eso es importante detectar. No, pues es que el enojo me domina, pierdo el control, estallo y luego digo lo que no debe de ser y luego me arrepiento. Entonces tienes que trabajar sobre el enojo, ¿no? No es que en el desánimo toda la situación, todo esto me lleva a desanimarme, y luego te tristeza y hasta te puede llevar a la depresión. ¿Dios quiere eso? No. Entonces, a ver, Dios, ayúdame a entender ese propósito. Sí están pasando cosas, pero vivimos en un mundo caído. ¿Pero qué me corresponde hacer a mí, a cada una de nosotros? Muy bien, detectar en qué estamos desobedeciendo. El punto B, ahora apartarse de la desobediencia. ¿Quién lee estas citas, por favor? Viridiana, ¿me ayudas a leer, de favor? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hasta ahí. Fíjense qué importante. El que encubre, tenemos que venir a la confesión, decíamos, para orar sin estorbo. Pero no nada más es la confesión. ¿Qué dice ahí? Y se aparta, ¿sí? Entonces, no nada más es, ay, sí, Señor, soy muy terca, o soy muy soberbia, o soy muy autosuficiente. No, tienes que apartarte. Señor, ayúdame a depender más de ti, ¿sí? Entonces, tienes que apartarte. Eso es importante. Y ahora sí, Santiago 1:8. Eli Fernández, ¿me ayudas? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Así es, sí, inconstante. ¿Saben qué? La inconstancia es nuestra perdición. Lo dejamos para mañana, no hay disciplina en nuestra vida, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, pero también en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tal vez en el aseo de la casa, o si vas a ir a trabajar, a la hora de dormir, o los tiempos de alimento, qué sé yo. Entonces, no debemos de tener ese doble ánimo. Hoy sí amanecí con muchas ganas, hoy sí oro, hoy sí leo, hoy sí obedezco. Y mañana, no, es que hoy tuve esto, la cuestión hormonal o la circunstancia. No. Dios nos pide constancia en todos sus caminos. Y no vivimos por las circunstancias. Vivimos en un tiempo muy terrible, la pandemia, los huracanes, la cuestión política, la cuestión de seguridad, todo lo que podamos mencionar, pero no estamos ciegos a esto que pasa, pero nosotros estamos confiando en Dios. Y entonces hay que hacer nuestra responsabilidad, independientemente de esa circunstancia. Dios bendice y nos fortalece. Pues que Dios les bendiga. Muchas gracias. Sarita, ya que estás ahí, digo, no sé si hay algo más para poder orar y dar término al estudio del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque a cada una pues has alimentado, a cada una has animado. También tú redarguyes nuestro corazón, Señor, y te damos gracias porque tu palabra es viva, porque es eficaz para nuestras vidas, porque nos guía, Señor, porque nos alienta, porque nos purifica. Y te queremos suplicar, Dios amado, que nos enseñes a amarte, que nos ayudes a obedecerte, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas cada una de las vidas de las que estamos aquí.
y que Padre Celestial nos des la fuerza, Señor, la sabiduría, que nos guíes para cada una de las decisiones que estemos tomando, para cada uno de los conflictos que estemos pasando, Señor. Sabemos que tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, y te pedimos, Padre Celestial, que sea tu paz en nuestras vidas, Señor, y tu sabiduría en nosotras, para que podamos, Dios, hacer las cosas que a ti te agradan en obediencia. Gracias por la vida, gracias por este estudio y gracias por Nati, Señor. Te pedimos que la bendigas y que le llenes también de tu sabiduría, de tu misericordia sobre ella y sobre su familia. En el nombre de Jesús. Amén.